Era el único nieto, el único heredero de una hacienda inmensa, llena de riquezas, historias y silencio. Pero nadie lo llamaba por su nombre. En los corredores de la casa grande, lo miraban como si fuera una sombra, no por lo que hacía, sino por lo que era. Su pecado no fue robar, ni mentir, ni traicionar. Su pecado fue nacer del hijo ilegítimo de un esclavo con la hija menor del patrón. Su sangre era mestiza, y eso era suficiente para borrar su existencia. Le negaron el apellido, el lugar en la mesa, la voz en la historia de su propia familia. Pero hay secretos que ni el tiempo ni el odio pueden enterrar. Y el día en que cruzó de nuevo las puertas de esa hacienda, todo cambió. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es una herida abierta que aún sangra. Comenta: yo creo en el amor por encima del odio, si tú también crees que la sangre no define el valor de una persona. Esta no es solo una historia de rechazo, herencia y dolor. Es la historia de un niño que nunca pidió nada, pero que lo perdió todo desde antes de nacer. Su madre era la hija menor de un poderoso hacendado, hermosa, culta, delicada, pero ingenua. Se enamoró de un joven esclavo que trabajaba en los establos. Él tenía las manos heridas por el trabajo y el alma rota por la vida. Pero cuando la miraba, ella sentía que el mundo era diferente. Ese amor, clandestino y peligroso, floreció en el rincón más oscuro de la hacienda. Y de ese amor nació un hijo que fue negado, escondido y enviado lejos, como si fuera una mancha en la reputación de la familia. Creció sin apellido, sin historia, sin abrazo de abuelo. Pero ese hijo, antes de morir joven, dejó un legado, su propio hijo, el nieto que todos fingían no conocer. Él creció en la pobreza, pero con dignidad, con el corazón lleno de preguntas, pero también con una fuerza que venía del alma. Descubrió que era sangre del patrón, nieto directo, único heredero. Pero cuando tocó la puerta de aquella casa grande, lo trataron como si fuera polvo en el viento. Nadie lo abrazó, nadie pronunció su nombre, solo miradas frías, cuchicheos y una certeza. No lo querían allí, no por lo que era, sino por lo que representaba, el pasado que todos querían enterrar. Si historias reales como esta te conmueven, suscríbete ahora al canal. Aquí contamos lo que otros callan: amores escondidos, verdades enterradas y vidas marcadas por el silencio. Activa la campanita y acompáñanos en cada capítulo. Décadas antes del nacimiento del nieto rechazado, don Octavio era un joven hacendado arrogante, educado en Europa, orgulloso de su apellido y temido por sus trabajadores. Era el tipo de hombre que pensaba que lo poseía todo: tierras, ganado, poder y personas. Entre esas personas estaba Amara, una esclava recién llegada, de ojos intensos y caminar sereno. Nadie sabía de dónde venía, pero bastó una mirada para que el joven patrón sintiera algo que jamás había experimentado: vulnerabilidad. Amara no lo miraba como los demás, no bajaba la cabeza, no le temía, y eso lo enfurecía tanto como lo fascinaba. Al principio la vigilaba con desconfianza, buscando razones para castigarla, pero lo que encontró fue humanidad. Era inteligente, observadora, sabia, cuidaba de los demás como si todos fueran su familia. Y poco a poco, don Octavio empezó a buscar excusas para verla, para escucharla, para sentir su voz quebrando o silencio da facenda. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en obsesión, y de la obsesión nació el deseo. Pero Amara no se entregó por miedo, ni por sumisión. Lo enfrentó. Le dijo que el cuerpo puede ser esclavizado, pero el alma no. Y fue esa respuesta la que lo desarmó. Se enamoró, no del silencio, sino de la voz que se atrevía a enfrentarlo. No de la piel, sino de la fuerza por dentro. Sus encuentros fueron secretos, escondidos entre los cafetales, en las noches sin luna. Él la amó como nunca había amado. Ella aprendió a amar con miedo, porque sabía que el amor de un amo no traía futuro, solo peligro. Y tenía razón.
Cuando la noticia del embarazo de Amara llegó a oídos de la esposa legítima de don Octavio, el infierno se desató. La mujer lo humilló en público. La familia exigió que se limpiara la casa, pero don Octavio, por primera vez en su vida, se negó a obedecer. Mandó alejar a Amara, la envió lejos, con protección y dinero. No por cobardía, sino porque sabía que si se quedaba la matarían. Nunca más la volvió a ver. Solo supo, años después, que ella había tenido un hijo. Un niño con su sangre, su mirada, su historia. Un hijo que jamás pudo llevar su apellido. Un hijo nacido del amor y condenado al silencio. Un fijo ilegítimo, negado pelomundo, mas guardado en el fondo del corazón de un hombre que ya era esclavo de las propias escollas. Amara fue enviada a un pueblo distante, escondida en una pequeña casa de barro entre montañas y cafetales, donde nadie preguntaba de dónde venías ni de quién eras. Allí, sola, con el corazón herido, pero el vientre lleno de vida, dio a luz al hijo de su amo. Lo llamó Samuel, nombre que en su lengua significaba escuchado por Dios, porque en medio del abandono sentía que solo Dios había escuchado sus lágrimas. Samuel nació con la piel morena clara, los ojos oscuros y profundos como los de su madre, pero con la nariz, los labios y la expresión del patrón. Era imposible negar su sangre. Era evidente, escandaloso, y por eso mismo debía ser escondido. Amara lo crió con amor, con cuentos, con cantos africanos mezclados con oraciones en portugués. Le hablaba de sus raíces, pero también del mundo al que nunca podría pertenecer. Mientras tanto, en la hacienda, don Octavio vivía dividido entre el deber y la culpa. Cada año mandaba dinero, comida y telas para Amara y Samuel, siempre por medio de terceros. Nunca escribió su nombre, nunca firmó una carta. Solo enviaba lo necesario para que vivieran, pero no lo suficiente para que fueran vistos. El niño que llevaba su sangre era invisible, un fantasma entre los vivos. La familia del patrón, por su parte, había hecho un pacto de silencio. El escándalo del pasado debía morir con el tiempo. Nadie debía saber. La esposa de don Octavio, humillada y vengativa, juró que ningún bastardo tocaría jamás la herencia de la familia. Y sus hijas, crueles por educación y conveniencia, jamás hablaron de aquella mujer negra, ni del hijo que había tenido. Samuel creció sin saber quién era su padre. Solo escuchaba a su madre hablar de un hombre que amó, pero que no pudo protegerlos. Nunca preguntó más. Aprendió desde pequeño que algunas respuestas solo traen más dolor. Su vida fue humilde, marcada por el trabajo desde niño. A los 12 años, Amara enfermó, y antes de morir, le entregó una pequeña caja de madera con una carta, una foto antigua y un anillo con el brazao de la familia de don Octavio. Fue entonces que Samuel supo a verdad, no de forma completa, mas lo suficiente para cargar dentro de sí un vacío que el mundo jamás preencheu. El hijo mestizo del patrón había nacido para ser negado. Pero la sangre no se puede esconder para siempre, y el tiempo, con su fuerza implacable, empezaba a cerrar el círculo. Samuel creció sabiendo que su apellido no existía. En los registros del pueblo solo figuraba con el nombre que su madre le dio. El espacio donde debía estar el nombre del padre estaba vacío, como si él también lo estuviera. En una época donde el apellido era un símbolo de respeto, herencia y pertenencia, él era simplemente el hijo de Amara, la negra que vivía en la colina. Nadie hablaba de su origen, pero todos sabían. Los murmullos en la calle, las miradas en la iglesia, los rechazos silenciosos cuando intentaba acercarse a los niños blancos. Todo era respuesta para la pregunta que el nin hacía más. ¿Quién soy yo para ellos? Cuando Samuel tenía 15 años, pidió trabajo en una de las haciendas cercanas. Quería aprender, ganar su propio dinero, soñar con algo más. Pero al ver su rostro, los capataces lo mandaban de vuelta. Algunos sabían de dónde venía esa mezcla de trazos finos y pele oscura. Otros apenas no querían problemas. Una vez,
Al acercarse a una venta de tierras comunitarias, un escribano lo miró de arriba abajo y dijo: «Tú no puedes comprar nada. No tienes apellido, no tienes historia». Y esas palabras quedaron grabadas en su pecho como un hierro candente. Vivía en una pequeña casa de barro, solo, con el retrato de su madre y una caja de madera que nunca había abierto. Se aferraba a los recuerdos como quien se aferra a una vela encendida en medio de la tormenta. A veces se preguntaba si todo habría sido distinto si hubiera nacido blanco, o rico, o con un nombre que valiera algo. Pero en el fondo sabía que no había error en su existencia, solo injusticia en el mundo que lo rodeaba. A medida que crecía, su alma se llenaba de rabia y preguntas, no por ambición, sino por dignidad. ¿Por qué él no tenía derecho a estudiar? ¿Por qué su sangre era un obstáculo? ¿Por qué debía vivir en silencio mientras los descendientes del hombre que lo engendró paseaban en carruajes y vestían lino fino? Y mientras los años pasaban, algo dentro de él se fortalecía. Ya no quería ser aceptado, quería ser reconocido, quería la verdad, mesmo que duese, mesmo que o rejeitasen de nuevo. Un día, mientras limpiaba una pequeña biblioteca abandonada en el pueblo, encontró un libro con el escudo de la familia de don Octavio. Lo conocía bien. Era el mismo del anillo que su madre le había dejado. Y ahí, como una señal escrita por el destino, decidió: iría hasta la hacienda, tocaría la puerta, diría quién era, y oliase quien quisiese virar o rostro, mas él no se calaría más, porque no tener apellido no significa no tener valor. Samuel no vivió mucho. A los 19 años ya era un hombre marcado por el trabajo duro, por el rechazo constante, por las heridas que no se veían, pero que dolían más que cualquier golpe. Su cuerpo era joven, pero su alma estaba cansada. En uno de sus trabajos como jornalero en una plantación de caña, conoció a Clara, una muchacha humilde, de piel morena y sonrisa luminosa, que vivía con su abuela en una casita junto al río. Clara no sabía nada del pasado de Samuel, y eso fue lo que le encantó. Ella lo miraba como quien ve por dentro, no por su sangre ni por su apellido, nem por su origen, mas por lo que él era, con lo poco que tiene. Se enamoraron en silencio, sin promesas, sin fiestas, sin testigos. Apenas ellos dos, bajo el cielo abierto y la esperanza de un amor sencillo. En medio de ese amor, Clara quedó embarazada. Samuel tembló de miedo y emoción. Por primera vez en la vida, sentía que podía construir algo propio, algo limpio, algo sin vergüenza. Com lágrimas nos olhos, tocou o ventre da mulher e disse: «Este filho vai ter nome, vai ter o que eu nunca tive». Pero el destino, cruel y silencioso, tenía otros planes. En una mañana de lluvia, Samuel salió a trabajar como siempre. El barro cubría el camino. Los rayos asustaban a los caballos. Mientras ayudaba a cargar sacos pesados de caña, uno de los carros se descontroló. Samuel intentó sostenerlo, evitar una caída, pero fue aplastado. Su cuerpo quedó inerte. Su voz se apagó. Y con él se fue la oportunidad de tener una segunda chance. Clara gritó de dolor. La muerte no le quitó solo a su amor, le arrebató el futuro que estaban construyendo. Pero dentro de ella seguía latiendo una nueva vida. El hijo de Samuel, el nieto de don Octavio, la última rama de un árbol que todos querían podar. Cuando el niño nació, Clara lo llamó Emanuel, Dios con nosotros, como símbolo de que incluso en la pérdida aún había propósito. El niño tenía los ojos de su padre, a pele morena clara, o mesmo trazo nobre, pero también nació con el mismo destino, el silencio. Clara escribió una carta a la hacienda, la firmó con temblor, pidiendo ayuda, reconocimiento, cualquier señal de humanidad. Nunca recibió respuesta.
en los corredores da Casa Grande, se enteraron da morte de Samuel. Don Octavio se trancó en seu escritorio por horas. Não disse nada. Não choró en público. Mas naquela noche, pela primera vez, no llantó. Emanuel creció sin padre, sin abuelo, sin lugar, pero con la sangre viva de quienes lo habían amado en secreto. Y aunque aún no lo sabía, algún día tocaría la misma puerta que su padre, y la historia, una vez más, estaría a punto de repetirse. Doña Helena era una mujer fría, esculpida pelo orgullo y pelo medo do escándalo. A esposa legítima de Don Octavio, conocida por su elegancia, su dureza y su obsesión pela reputación da familia. Desde o escándalo con Amara, jamais tocó no nome da escrava, y menos ainda no do filho bastardo. Para ella, ese pasado no existía, y punto. Cuando llegó a noticia de muerte de Samuel, traída en murmurios pelo capataz más antiguo de la facenda, Helena apenas levantó los olhos y dijo: «Entón agora error se apagó socingo». Mas no se apagó, porque luego después llegaron rumores de que Samuel dejara un filho, un menino, un herdeiro. Al oír eso, Helena sintió el sangre helar. Sabía que el marido había amado a aquella mujer, mientras en silencio. Sabía que si Don Octavio viese a aquel menino con los ojos de Samuel, podría fraquejar, podría reconocer, podría destruir décadas de silencio. Entón, antes que a verdade se aproximase, ella decidió agir. Llamó a su esposo en el salón de la Casa Grande. Cerró la puerta. Lo miró directo a los ojos y le dijo con firmeza: «Si aceptas a ese niño, destruirás el nombre de nuestra familia. Si permites que cruce esa puerta, me voy, y me llevo todo conmigo». Don Octavio no respondió. Bajó la mirada, como siempre hacía cuando el peso de la culpa era más fuerte que él. Esa misma semana, una carta del pueblo llegó. Era de Clara, sencilla, respetuosa, sincera. Le pedía a don Octavio que al menos conociera a su nieto, que le diera el derecho de saber quién era, que no lo dejara crecer como Samuel, en el vacío. La carta fue abierta por Helena antes de que su marido la viera, y la arrojó al fuego de la chimenea, sin piedad, sin culpa. Para ella, ese niño era un fantasma, un recuerdo, una amenaza, y a los fantasmas no se les da voz, se les borra. Durante años, cualquier mención del nombre de Samuel era cortada con miradas severas. Cualquier pregunta sobre la otra familia del patrón era enterrada bajo un silencio de mármol. La Casa Grande volvió a tener fiestas, a brillar con apariencias, pero en los ojos de don Octavio algo se había apagado para siempre. Clara tenía apenas 18 años cuando Samuel murió, dejándola sola con un bebé en brazos y un futuro que nadie le prometía. La pequeña casa de barro que compartían ahora se sentía más fría, más silenciosa, más vacía. Pero cuando Emanuel lloraba en la madrugada, ella encontraba fuerzas donde ya no tenía. Lo abrazaba contra su pecho y le susurraba: «Papá no está, hijo, pero mamá está aquí, y eso nunca va a cambiar». La vida de Clara no fue fácil. Rechazada por la familia del patrón, ignorada por la sociedad que la llamaba la que tuvo un bastardo con el bastardo, tuvo que aprender a sobrevivir. Vendía verduras, lavaba ropa ajena, horneaba pan para los vecinos, todo con un solo objetivo: alimentar y proteger a su hijo. Nunca volvió a escribirle a la hacienda. Después de la carta que nunca fue respondida, entendió que allí no había lugar para su hijo. Pero eso no la impidió de contarle la verdad desde pequeño, no con rencor, sino con dignidad. «Tú eres hijo del amor, Emanuel, un amor escondido, pero verdadero, y llevas en la sangre el valor de los que enfrentaron el mundo en silencio». Emanuel creció sin juguetes caros, sin ropa nueva, sin fiestas, pero creció rodeado de historias. Clara le hablaba del padre como un hombre bueno, trabajador, que quería darle todo lo que nunca tuvo. Hablaba del abuelo como una sombra lejana, un nombre prohibido que un día, tal vez, podría ser llamado familia. Cada año que pasaba, Emanuel se parecía más a Samuel. La misma mirada firme,
la misma forma de callar, la misma inquietud en el pecho. No entendía por qué no podía estudiar como los otros niños, por qué los vecinos murmuraban al verlo, por qué algunos lo llamaban el hijo del error. Pero Clara siempre le tomaba la mano y le decía: «Tú no eres un error, tú eres una respuesta. La respuesta de un amor que se atrevió a existir, la respuesta de una vida que venció al abandono». A veces, Clara lloraba sola por las noches, temiendo que su hijo sintiera un día el mismo vacío que su padre, pero nunca dejó que la viera llorar. Para Emanuel, su madre era fuerte como una montaña, y él se prometió a sí mismo, siendo aún niño: «Algún día sabré quién soy, y les demostraré que la sangre que corre en mí no es vergüenza, es legado». Emanuel nunca imaginó que en aquella casa que lo había rechazado encontraría una mirada que no lo juzgaba. Era Isabela, la nieta menor de don Octavio. Al principio, apenas se cruzaban en los pasillos, pero bastaron unas pocas palabras, unas risas nerviosas, unos silencios compartidos para que naciera algo que ninguno de los dos entendía, pero sentían. Ella no lo miraba como los demás, lo escuchaba, lo respetaba, y eso, para Emanuel, era nuevo. Un amor silencioso comenzó a brotar en medio del desprecio familiar. Un amor que no pedía permiso, solo existía. Don Octavio, enfermo y agotado por el peso de los años, pidió ver a Emanuel a solas. Lo miró largo, en silencio, como quien observa un espejo del pasado. Tomó su mano temblorosa y por fin lo dijo: «Tú eres mi sangre, perdóname por el silencio, por el miedo, por no haber sido un hombre completo». Con esas palabras, firmó un documento que reconocía a Emanuel como su único nieto legítimo. El escándalo fue inmediato. La familia se dividió, pero la verdad, al fin, había sido dicha. Con el reconocimiento vino la tormenta. Los tíos de Emanuel lo odiaban, lo acusaron de oportunista, de impostor, de vergüenza. Le cerraron las puertas, lo amenazaron. Incluso intentaron quitarle lo que por derecho le pertenecía. Pero Emanuel no temía más. Ya no era el niño sin nombre. Ahora era el nieto del patrón, el hijo del amor escondido. Y no luchaba por riqueza, sino por justicia. Isabela decidió quedarse a su lado, contra todo, contra todos. Renunció a los lujos, a los favores de familia, para construir con Emanuel una nueva historia. Se casaron en el pueblo, con flores silvestres y promesas sinceras. No había orquesta, ni fiesta de gala, pero había algo más fuerte: verdad. Y ese día, Emanuel dijo a todos: «No heredé tierras, heredé coraje, heredé amor, heredé la historia que ustedes intentaron borrar». ¿Cuántos Emanuel han sido silenciados por el color de su piel o por el lugar de donde vienen? ¿Cuántos amores han sido enterrados bajo el miedo y la vergüenza? Esta historia es solo una, entre miles. Si te tocó el corazón, comenta «Yo creo en la verdad que libera» y suscríbete al canal para más historias reales, humanas y que merecen ser contadas. Porque la sangre no define el valor. El alma, sí.